término de cada año, dentro de mi oración, comienzo a preguntarle a Dios acerca de qué es lo que quiere para la iglesia. Si Dios tiene una palabra para la congregación aquí en Tesoyuca. Y el Señor puso una palabra desde antes de terminar el año en mí. Y esa palabra que Dios puso fue transfusión. Y yo me cuestionaba, ¿transfusión? ¿Cómo? Primeramente me preguntaba, ¿qué es una transfusión? Y lo que vino a mi mente y a mi entendimiento es que una transfusión es cuando se le inyecta sangre nueva a un enfermo, a un paciente. Y al pasar de los días, seguía yo cuestionando y preguntándole, ¿eso es lo que la congregación de Tesoyuca necesita? ¿Es lo que la iglesia necesita? ¿Es lo que necesitamos todos? Y el Señor poco a poco lo ha ido afirmando en mi corazón. Y yo creo, hermanos, que realmente es lo que ahora necesitamos si queremos que nuestra iglesia crezca, si queremos que nuestra iglesia avance, si queremos que nuestra iglesia vaya y tome la tierra de bendición que Dios nos ha entregado. Y esta palabra precisamente se convierte en un sentir. Yo se la hice conocer a principio de año en los 21 días de ayuno y oración que tuvimos. El primer día estuve con ellos, con los pastores de zona, con los que estuvieron, y le di a conocer esta palabra. Pero entonces, ¿cómo hacer una transición o cómo hacer una transfusión? Porque la palabra transfusión también pudiéramos manejarla como una transición. ¿Cómo podemos hacer una transfusión en la iglesia? Y analizando un poco lo que decíamos, ¿qué es una transfusión? Me di cuenta que puede ser complicado, que puede implicar mucho trabajo y que hasta cierto punto también puede ser peligroso. Una persona me dijo con mucha razón, es que en una transfusión se corre el riesgo de que el paciente muera, que el enfermo muera. Y eso es verdad. Eso puede suceder si lo hace alguna persona, aún con mucho conocimiento en la materia y aún con mucha experiencia, siempre existe ese riesgo. Pero creo finalmente, hermanos, que si se tiene el respaldo de Dios, o es más, que si Dios mismo es el que la hace, entonces todo riesgo desaparece. Porque nuestro Dios es especialista en dar vida, es especialista en resucitar muertos y no lo contrario. ¿Cómo pues entonces hacer esa transfusión para una iglesia que está enferma, una iglesia que la pandemia enfermó aún más?
Porque está pasando una cosa en las iglesias, déjeme decirle, y la nuestra no es una excepción. Por muchas razones, desde antes de la pandemia y aún dentro de esta pandemia por la que estamos atravesando, ha producido dos cosas en el cristiano. Primero, en algunos ha afirmado su fe en el Señor Jesucristo, y aunque han pasado por esta enfermedad y aún por las secuelas de ella y de las vacunas, porque las vacunas también tienen secuelas, a pesar de esto, su fe sigue siendo firme. Y mire que mucha gente ha sufrido mucho, Han pasado cosas tremendas, cosas difíciles, pero su fe sigue en pie. Su fe está ahí. Muchos han estado frente a la muerte. Dios los ha librado de ese terrible momento y su fe creció, su fe se afianzó y se está haciendo cada día más fuerte. Pero número dos, desafortunadamente, en muchas personas su fe ha disminuido. Muchos se han derrumbado, se han enfriado sus corazones, se han acomodado. Sabemos que esa pandemia nos impidió hacer muchas cosas, actividades todos los días y cosas que teníamos que hacer, dejamos de hacerlas porque no se podía. Pero todo eso hizo que muchas veces el corazón se fuera enfriando. No nos podíamos dar un abrazo como hoy, menos un beso. No podíamos hacer muchas cosas. Pero también afectó nuestra vida espiritual. Nos hemos decaído, nos hemos deprimido, nos hemos acomodado, nos hemos enfriado. Algunos se han vuelto muy pasivos, ya no quieren servir a Dios, están cansados, tanto física como espiritualmente, y ya no quieren seguir activos en el reino de Dios y en su iglesia. Y el diablo, hermanos, ha aprovechado esta situación y muchas iglesias se han estancado. Y lo que es peor, algunas también han desaparecido. Personas que eran fieles, entregadas, servidoras, se han enfriado, se han desanimado después de mucho tiempo también de andar en los caminos del Señor. Como le pasó al pueblo de Israel un día, ¿se acuerda que vimos Números 21:14? Que dice: y se desanimó el pueblo por el camino. Y eso es lo que ha pasado, hermanos. Mientras unos afirman su fe, otros caen o decaen en su fe, en su servicio a Dios, en su trabajo para el Señor y en muchas otras cosas. Podemos ver siervos de Dios de muchos años trabajando en el reino, de muchos años en el ministerio, que ya no quieren hacer nada. Se han paralizado. Y el diablo aprovecha para ir apartando el corazón de la presencia de Dios. Porque déjeme decirle que mientras más sirvamos a Dios,
más tengamos comunión con Dios, más lo amaremos, más le serviremos y más estaremos dispuestos a trabajar para Él. Por eso, hermanos, creo que es necesario, no solamente aquí, pero me refiero aquí porque aquí estamos. Es necesario comenzar a hacer una transfusión en las iglesias. Creo verdaderamente que es necesario retomar muchas cosas que hemos dejado de hacer. Es necesario avivar nuevamente nuestro espíritu en la presencia de Dios y volver a servirle con excelencia, con decisión, con un corazón dispuesto a amar a Dios, amar a la iglesia y amar a las almas perdidas. Necesitamos recobrar nuevos bríos, hermanos. Ya basta, creo, de estar arrinconados. Ya basta de estar enclaustrados, prisioneros, amarrados de pies y manos por esta enfermedad y por otras razones espirituales también. Por ese cansancio espiritual, por ese cansancio físico. Porque no se crea, hermano, yo creo que la mayoría de nosotros sufrimos las consecuencias de esta pandemia. Yo me he sentido muy cansado, muy agotado, me canso fácilmente, me duelen las articulaciones, me estuvieron doliendo las piernas durante 4 meses. Muchos no se dieron cuenta, pero aún seguimos sufriendo de muchas cosas. Y todo eso nos orilló a ser más pasivos, a acomodarnos, y el diablo nos tiene ahí, inactivos. Pero se hace necesario, hermano, que volvamos a activarnos, que el Espíritu de Dios vuelva a poner ese fuego en nuestro corazón, que el Espíritu de Dios nos dé nuevas fuerzas para seguir adelante, volver a levantar el vuelo y volar hacia los propósitos de Dios. Y yo le invito, hermano, a que entremos, sí, en una nueva etapa, aún con esta enfermedad o con esta pandemia, con este virus, a una nueva etapa, hermanos, de avanzar en el reino, de hacer lo que nos corresponde hacer y de darle a Dios lo mejor de nuestra vida. Volver a encender el switch de la actividad y mirar las almas perdidas que hay a nuestro alrededor y trabajar para alcanzarlas. Volver a servir como antes en la iglesia, cuando lo hacíamos con todo el anhelo, con todo el corazón, con toda la disposición que el amor por Dios había puesto ahí en nuestro corazón. Dice por ahí una frase en el mundo: renovarse o morir. Pero nosotros no queremos morir, nosotros queremos renovarnos, amén. Queremos volver a surgir, renacer a una nueva etapa, con las condiciones que ahora tenemos, pero levantar otra vez el vuelo y llegar a esos lugares donde Dios nos quiere tener. Todos
chicos y grandes, ancianos y jóvenes, niños y adultos, mujeres y hombres. Necesitamos volver a la actividad espiritual y al trabajo que Dios nos ha encomendado en cada uno de los ministerios, en cada uno de los servicios, en cada uno de los trabajos y en todo lo que nos toca hacer como iglesia. Volver a surgir para darle a Dios razones suficientes para alegrar su corazón. Mire, por otro lado también podemos mirar en diferentes movimientos cristianos que la juventud está tomando poco a poco su lugar en el reino de Dios. Pero no solamente los jóvenes, sino también la gente que se levanta con un corazón dispuesto para servir a Dios con todo su ser. Gente que esté dispuesta a poner su corazón en la obra de Dios. Personas con ganas de servir, con un corazón dispuesto a creer en lo que Dios quiere hacer en la iglesia. Volver a levantarse personas dispuestas a obedecer y alinear su vida a la voluntad de Dios. Personas que transmitan a la vez una nueva fuerza y hasta nuevas formas en la iglesia para irnos adaptando a los cambios que Dios está haciendo en ella. Porque no podemos negar que la iglesia se está transformando. Hoy día se han adoptado nuevas formas de hacer las cosas en el reino de Dios. Pero formas que Dios está permitiendo y que están de acuerdo a su voluntad y a sus propósitos para los nuevos tiempos. Hermanos, las cosas ya no son igual que antes. Las cosas ya no son como cuando la mayoría de nosotros nos convertimos. Las cosas actualmente son diferentes. Han cambiado. Nosotros entendemos que Dios no cambia. Lo que cambian son las formas y los tiempos y los métodos. ¿Cuándo, hermanos, nos íbamos a imaginar que los cultos y las predicaciones fueran transmitidas por las redes sociales? Cuando yo me convertí al Señor hace 23 años, creo, nunca me imaginé que yo iba a ver predicaciones en el YouTube o en las redes sociales, en el Instagram, en el Facebook. O que yo mismo iba a grabar predicaciones para que fueran transmitidas a través de esas redes sociales. Antes no conocíamos todas esas cosas. Y hasta en un momento dado llegamos a pensar que eso no estaba bien. Decía mi mamá que eso era cosa del diablo. Pero los tiempos cambian, hermanos. Los métodos cambian, las formas cambian. Lo único que no cambia es el corazón y los propósitos de Dios. Dios es inmutable, que quiere decir que no cambia. Dios es inmutable en su naturaleza. Dios es inmutable en sus propósitos, en sus promesas, en sus dones. Malaquías 3:6 nos afirma esto de Dios. Él dice: porque yo, Jehová, no cambio. Y luego Santiago 1:17 también nos enseña acerca de que Dios no cambia. Dice:
Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Amén. Y esa inmutabilidad de Dios garantiza que Dios sigue y seguirá trabajando en cada uno de nuestros corazones. Dice Filipenses 1:6 también: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él va a seguir perfeccionando la obra que comenzó en nuestro corazón, hermano. En un mundo de constante cambio, como creyentes podemos hallar paz en un Dios que no cambia y que sabe que la verdad y los valores están cimentados en su naturaleza y en su carácter de Dios inmutable. Dios no cambia. Las demás cosas pueden cambiar, pero los cambios que Dios trae siempre son buenos, siempre son para bien, siempre y cuando vengan de Dios. Mire, nuestro pastor principal, el pastor Jacobo Mondragón, que me dijo que pronto nos va a visitar, no sé cuándo, pero pronto nos va a visitar. Al principio de año nos transmitió la palabra que Dios puso en este año 2022 para el movimiento Centro Cristiano. En todos los lugares donde existen centros cristianos, tanto en la República Mexicana como en el extranjero. Y la palabra que el Señor le dio al pastor para este año es: tomando la tierra prometida. Y es un año entonces, hermanos, donde debemos luchar, esforzarnos para poder conquistar la tierra de bendición que Dios tiene preparada para los que creen en Él y en sus propósitos. Entonces, hermanos, creo que es necesario realizar cambios. Y uno de los más importantes es voltear nuestra mirada a los jóvenes, a los niños, que son la nueva generación que se está levantando en la iglesia y que serán los que tomarán en sus manos la administración y la dirección de esta congregación. Muchos de nosotros en la iglesia, hermanos, ya tenemos cierta edad, hemos trabajado muchos años para el Señor aquí o en otros lugares. La mayoría en las iglesias son gente mayor. Pero si no hacemos algo por poner nuestros ojos en los jóvenes, en los niños, entonces la iglesia en pocos años estará en peligro de extinguirse. Tenemos que voltear nuestra mirada a ellos, hermanos, a esta nueva generación, involucrarlos en las cosas de Dios, apoyarlos, enseñarles, capacitarlos, enseñar lo espiritual, que es lo más importante, pero también enseñarlos a servir,
a trabajar en el reino y activar su vida para el Señor. Pero no solamente los jóvenes, hermanos, sino también aquellos de la generación como algunos de nosotros que todavía sigan creyéndole a Dios, que crean que Dios todavía va a cumplir su promesa de entregarnos una nueva tierra y un nuevo tiempo vendrá de bendición para nosotros. Gente como Josué y como Caleb, que todavía sigan creyendo que sí es posible conquistar la tierra que Dios prometió. La tierra que Dios ya dispuso para sus hijos y que Dios va a cumplir su palabra y va a cumplir su promesa y entrar en el camino de la bendición y alcanzarla, porque es tiempo, hermano, de tomar la tierra prometida. Amén. Lo que quiero decir con esto es que muchos de nosotros, aún estando con algunos o con muchos años encima, todavía podemos adoptar otro espíritu, otra actitud, otro comportamiento y también llegar a ser parte de esa generación que alcanza la promesa de Dios. Porque no importa la edad que tengamos, si tenemos fe, si tenemos un espíritu que le sigue creyendo a Dios, si tenemos un espíritu que está dispuesto a seguir luchando, a seguir avanzando y anhelando lo que viene por delante, entonces podremos ser parte de esa generación que alcanza la tierra prometida. Anhelar todavía los tiempos donde podamos disfrutar de esa bendición que Dios tiene para nosotros más adelante. Podemos todavía caminar con el Señor y continuar avanzando y ser parte de esa nueva sangre, de esa nueva generación que va a tomar la tierra que fluye leche y miel. Porque, ¿se acuerda usted quiénes fueron los que ya no pudieron entrar a la tierra prometida? Que lo vimos en las predicaciones anteriores. Aquellos que murieron en el desierto sin poder disfrutar de las bendiciones de esta nueva tierra. Fueron una generación que se volvió incrédula, que se volvió quejumbrosa, que se volvió desobediente y rebelde. ¿Y qué pasó con esa generación? Se quedaron ahí en el desierto y murieron sin poder entrar a la tierra que Dios ya tenía para ellos. Mire, hermano, uno de estos días el Señor me despertó en la madrugada, porque así trabaja conmigo, y me empezó a decir muchas cosas, y entre ellas me hizo recordar este pasaje donde, a pesar de todo lo que Dios les había dado y las bendiciones que había traído, y a pesar de que les había dado lo necesario para sobrevivir en el desierto, en el camino a la tierra que les prometió, mucha gente ya no quiso seguir. Mucha gente se quería incluso regresar a esos lugares de donde habían salido. Y hermanos,
esa generación incrédula, la que dudó, la que no quiso continuar, esa generación fue sacada de la promesa. Y yo creo que tú y yo, hermano, no queremos ser parte de una generación así. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? No permitió que esa generación disfrutara de la bendición que había adelante. Toda esa generación murió ahí, en el desierto. Y Dios ponía en mi mente que eso que Dios hizo en ese momento y en ese lugar con el pueblo de Israel fue una transfusión. La sangre vieja, la generación crédula, la generación que no creyó en Dios, tuvo que salir de la promesa. Y en esa ocasión, solo la sangre nueva, la nueva generación y unos cuantos que siguieron confiando en Dios fueron los que recibieron la bendición de la promesa. Claro, no sin antes luchar, no sin antes batallar, entrar en batalla con enemigos. Pero ¿sabe una cosa? Dios les dio la victoria. Y finalmente pudieron conquistar la tierra para poseerla y disfrutar de ella. Yo creo, hermanos, que es tiempo y también necesario voltear la mirada a los jóvenes y a los niños que se están levantando en esta iglesia. Es por eso que hemos decidido darles una oportunidad a esos jóvenes, preparar a los niños para que se levanten como la nueva generación que va a servir a Dios y que va a tomar su lugar en esta iglesia. Y que va a continuar con el legado, con la herencia que les dejemos, porque son ellos, hermanos, los que, como dije anteriormente, más adelante en el tiempo de Dios, son los que van a dirigir la iglesia. Son la generación que va a hacer algo para poder cumplir con los propósitos de Dios. Esos jóvenes, esos niños y otros ancianos también, otros gentes mayores, que como dice la palabra tengamos otro espíritu, otra actitud diferente a todos aquellos que piensan que no es posible tomar la tierra que Dios prometió. Oiga, Josué y Caleb tenían 70, 80 años cuando entraron en la tierra de la promesa. Y todavía vivieron ahí cerca de 30 o 40 años más. Así es que, hermanos, este año comenzaremos con el trabajo de preparar a la nueva generación que se va a levantar en la iglesia. Comenzaremos el trabajo de ir inyectando a la iglesia nueva sangre y Dios hará la transfusión, o podríamos llamarle transferencia o transición. A todos estos jóvenes, a todos estos niños.
Pero eso nos toca también a nosotros, hermanos, como mayores. Hermanos mayores, tú y yo tenemos trabajo que hacer con esa nueva generación. Y a lo mejor todavía podemos colarnos, ¿verdad? Con todos ellos para disfrutar de la bendición que viene más adelante. Porque la bendición va a venir, hermano, yo lo creo. Pero tenemos que hacer una transfusión, una transferencia en toda esta generación nueva, transferencia de conocimiento de Dios, transferencia del temor de Dios, transferencia de espiritualidad, transferencia de consejo sabio, de amor, de unidad, de un buen ejemplo para las nuevas generaciones. No sé cuánto tiempo puede llevar esto, hermanos. Quizás años. Pero es necesario que vayamos tomando en cuenta, que vayamos probando esta nueva generación, porque eso sí, hay que probarlos. Sobre todo en lo espiritual. A todos aquellos que quieran formar parte de esa sangre nueva, de esa nueva generación, hay que probarlos también. Así es que no tiene que causar extrañeza en ustedes si comienza a ver involucrarse a jóvenes, adolescentes, aún a los niños en los diferentes ministerios de la iglesia. Pero finalmente déjeme decirle algo. No quiero que todo lo que acabo de decir se malentienda. No estoy queriendo decir que el resto de la congregación ya no tiene oportunidad de nada, no. Lo que pretendo es que todos tengamos la oportunidad de avivar nuestra disposición para servir a Dios, para trabajar en su reino. Que si es necesario que tengamos que cambiar nuestra actitud, lo hagamos. Y que creamos en Dios, que creamos que Él va a cumplir sus promesas en esta iglesia. Invitarlos a todos a mantener y acrecentar nuestra fe en las promesas de Dios. Tener fe en lo que Dios va a hacer en este lugar y que será de gran bendición para todos. Quiero invitar a cada uno de ustedes a que nos sumemos al proyecto de Dios, teniendo un nuevo espíritu, un espíritu como el de Caleb y Josué, y apoyemos a la nueva generación, porque esta nueva generación necesita personas que vayan creciendo, que vayan madurando, que vayan recibiendo una herencia de un corazón dispuesto para servir a su Señor. Que conozcan a Dios, que amen a Dios, que tengan temor de Dios, que caminen en rectitud, que busquen la santidad y que en su corazón esté el anhelo de servir a su Padre Celestial. Pero necesitamos nosotros, hermanos, los que ya tenemos tiempo en el camino, necesitamos aportar todo ese conocimiento, toda esa sabiduría y toda esa experiencia que nos ha dejado caminar con Dios todos estos años. Personas que aconsejen a los jóvenes y que les enseñemos con nuestro ejemplo cómo se hacen las cosas en el reino de Dios, para que así podamos dejar un legado de bendición. Porque en esta nueva generación que se levante, hermano, ahí van a estar nuestros hijos, ahí van a estar nuestros nietos,
Y ahí van a estar todas las generaciones que vienen por delante. Yo así lo creo. Preparemos entonces el camino, preparemos las sendas por las que han de caminar los que muy pronto serán los pastores, los evangelistas, los maestros, los profetas, los siervos que Dios va a levantar en esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y como dije, y con esto termino, no se extrañe usted si en este proceso comienza a haber gente nueva. Decía yo al final de año, gente que Dios ha traído a esta iglesia, gente que no tiene mucho tiempo aquí, gente que ha venido incluso de otras iglesias por alguna razón. No se extrañe verlos sirviendo. No se extrañe ver gente joven sirviendo, personas también que sin importar su edad tengan esa actitud de servicio y esa disposición de agradar el corazón de Dios. Mirando los cambios que serán necesarios para poder avanzar hasta conquistar la tierra de la promesa en esta iglesia. Que no le cause extrañeza si ve a alguien que está recién llegado aquí, quizás de otra iglesia o quizás por alguna razón se cambiaron a este lugar, pero que están con una actitud de servir, de obedecer, de someterse a la voluntad de Dios y de caminar con el Señor sirviendo en alguna de las áreas. Y tampoco se moleste o le cause algo en su corazón y empiece a decir, ¿y por qué ese que acaba de llegar ya está ocupando un lugar? ¿Y por qué ese que está nuevo ya está sirviendo aquí? ¿Y por qué ese que está muy joven está ya puesto en un ministerio? ¿Y por qué estos niños están haciendo esto? Que no le extrañe. Porque después de ser probados, van a demostrar que tienen una actitud de amor a Dios, de servicio a Dios y de obediencia para hacer lo que Dios quiera que hagan en esta iglesia. Porque suele suceder, déjeme decirle, que muchos se empiezan a extrañar, decir, pero si acaba de llegar, ¿por qué no yo? Porque ellos tuvieron una actitud diferente, hermano. Y si nosotros queremos tener una oportunidad de seguir sirviendo al Señor, necesitamos cambiar nuestra actitud. Todos estamos llamados a participar, toda la iglesia, pero lo vamos a demostrar con nuestra actitud, con nuestro servicio y con nuestro amor a Dios. Que no le extrañe que pronto otros estén ya tocando aquí en la alabanza, porque también los estamos preparando. Gentes a lo mejor que ustedes no conocen, pero que ya se está preparando. Yo no sé cuándo puedan ya subir, Dios sabe, pero están teniendo su oportunidad, hermano, de demostrar su amor por Dios, su amor por la casa y su amor por las almas perdidas. Y si tú y yo tenemos también esa actitud y ese espíritu, entonces vamos a avanzar, vamos a crecer, vamos a madurar y vamos a tomar y conquistar la tierra que Dios ya nos entregó. Amén. Entonces, hermanos, todos aquellos que quieran, entremos a la conquista de la tierra prometida y hagamos lo que tengamos que hacer. Y quienes no quieran, pues entonces quédense así y nos vemos allá en el cielo cuando sea el tiempo.
de estar con el Señor. Los que no quieran pueden quedarse así porque no los vamos a obligar. Si usted es salvo, seguramente ya nos vamos a ver. Pero yo quiero servir a mi Señor hasta el último aliento, hasta el último momento. Porque yo no tengo nada con qué pagarle a Dios todo lo que ha hecho por mí, todo lo que ha hecho por mi familia, todo lo que ha hecho en nuestra vida. Y para no olvidarlo, simplemente lo que hago es recordar de dónde me sacó el Señor. ¿De dónde me sacó el Señor? Para tener un lugar privilegiado como cada uno de ustedes aquí en la iglesia. Y eso cambia todas las cosas, hermano. Porque un corazón agradecido va a anhelar servir a Dios toda su vida.